Bienvenidos a nuestro tema Importancia de la geografía bíblica. Este estudio o este pequeño análisis sobre la geografía bíblica está en el marco de nuestra asignatura de Introducción al Estudio Bíblico y Teológico. Estamos hablando sobre algunas disciplinas que son auxiliares del estudio de la Biblia. Hemos hablado sobre la arqueología bíblica en una sesión anterior. Es más, creo que ya tenemos claro, ¿no?, que aun cuando no es posible verificar cada incidente que aparece descrito en la Biblia, los descubrimientos arqueológicos desde mediados del siglo XIX han demostrado la confiabilidad y la autenticidad de la narración de la Biblia. Ahora, hablemos un poco sobre la importancia que tiene la geografía histórica en el estudio de la Biblia, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar que esta disciplina, estamos hablando de la geografía bíblica, eh, esta disciplina de estudio enmarca los diferentes eventos bíblicos, ¿verdad?, que se estudian. Tanto si usted va a estudiar las dispensaciones como que si usted va a estudiar cualquier otro ámbito, siempre que tenga que relacionarse con la Biblia, ¿no? O sea, dentro del contexto temporal y espacial antiguo, debemos de recordar que es un contexto que no es estático, sino dinámico, porque sufrió cambios a lo largo de los siglos. Cuando pensábamos en la historia de la antigüedad, eh, muchas veces tendemos a pensar que las características, costumbres e idiosincrasias fueron iguales en todos los periodos históricos, sin entender que, por ejemplo, las condiciones históricas de los tiempos de Abraham y muchas características que rigieron en aquella época no eran iguales a las que se presentaron en los tiempos de la monarquía israelita, por ejemplo, o el período post-exílico o en los tiempos mismos de Jesús. De la misma manera, la configuración geográfica fue modificándose también. La división política de los pueblos, países, incluso los imperios que existieron, fue variando, producto de la influencia de los cambios históricos que se fueron produciendo. De tal forma que, por ejemplo, cuando hablamos o leemos en la Biblia del pueblo o del imperio egipcio, ellos tienen que ver muy poco con el pueblo o nación egipcia que tenemos hoy en la actualidad. Entonces, por todas estas razones, la geografía histórica bíblica, auxiliada por ciencias como la arqueología, la historia, la lingüística, etcétera, señalan las características históricas de cada época y nación, qué tipo de sociedad existía y qué estado de desarrollo histórico transcurrían en cada una de ellas respectivamente. También hay que tomar en cuenta cuál era la vida política, social, cultural, económica, religiosa, qué tipo de derecho de legislación imperaba y sobre todo cómo influyeron todos estos aspectos en la vida de los hombres de Dios que vivieron en aquellas épocas. Conocer estos aspectos es sumamente importante para entender los pensamientos, las acciones y el modo de vida de los patriarcas y el pueblo de Dios, así como la de los apóstoles y cristianos de la iglesia primitiva. Son instrumentos fundamentalísimos en el método gramático histórico de la interpretación bíblica, el más importante para una comprensión cabal de las sagradas escrituras. En segundo lugar, tenemos que entender
que la geografía bíblica nos permite establecer qué aspectos del texto bíblico se refiere a costumbres de aquellas épocas, muchas de las cuales permanecieron inalterables a lo largo de milenios y todavía perduran en sociedades de tipo patriarcal en el Oriente Medio. Ahora, este conocimiento es de vital importancia porque nos permite diferenciar costumbre y derecho constitucionario, nos permite incluso marcar la diferencia entre doctrina y derecho divino, por ejemplo. Entonces, observamos que a lo largo del trato dispensacional de Dios con la humanidad, es decir, la forma como Dios se ha venido mostrando, revelando y tratando con la raza humana o el género humano a lo largo de toda la historia del mismo, muchas cuestiones relacionadas con mandamientos y cláusulas de los pactos que él estableció fueron derogadas en pactos subsiguientes, mientras que otras fueron confirmadas. Cuando no tenemos un concepto bien definido de lo que son costumbres y de lo que es palabra de Dios para ser obedecida, podemos caer en la confusión y pensar que las primeras son corroboradas por Dios y que rigen todavía. Algunos ejemplos que yo puedo mencionar al respecto son, por ejemplo, la poligamia, la esclavitud, las formas antiguas de matrimonio y familia, el concepto de la posición de la mujer dentro de la sociedad, las costumbres alimentarias, las formas de vestir y cosas similares que van cambiando con el tiempo y que no tienen vigencia en las sociedades modernas. Por ejemplo, para ponerles otro ejemplo, ¿no? en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 36 al 38, Pablo da instrucciones en relación con el matrimonio de las mujeres solteras a la luz de la costumbre de aquella época que se basaba en matrimonios establecidos por los padres sin que mediara la voluntad de los interesados directos. Si bien dicha práctica es vigente en sociedades patriarcales en el Oriente, esta no tiene cabida en nuestra sociedad, incluso aquí en América Central muchas veces. Ahora, esto es asunto de costumbre, quiero que me entiendan, y no de doctrina. Tampoco tiene que ver con práctica cristiana, aunque esté reflejado dentro de un contexto eclesiástico. En tercer lugar, la geografía bíblica tiene que ver con el contexto espacial, ¿no? Y en relación con el contexto espacial podemos señalar que el conocimiento de la geografía bíblica es importante porque nos ayuda a conocer la división político-administrativa y étnica que rigió en diferentes épocas de la historia bíblica. Esto es muy importante también para poder entender el trato de Dios con los pueblos y las naciones de aquella época. Y esto también nos ayuda a no caer en el error de aplicar mal los pasajes bíblicos referidos específicamente a naciones o países de aquella época que vivieron en un lugar físico determinado, pero que ya no están más y cuyos lugares están ocupados por naciones o países modernos que no tienen nada que ver con profecías específicas dadas a pueblos antiguos que ocuparon esa región. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la maldición profética hecha por Noé sobre Cam y específicamente sobre Canaán. Una teoría racista difundida mucho en medios cristianos y usada para justificar el comercio de esclavos africanos fue que
como los negros africanos son descendientes de Cam, ellos están bajo la maldición y por lo tanto pueden ser esclavizados. Sin embargo, un análisis riguroso del texto bíblico, a la luz de la geografía y a la luz de la etnología, nos arroja un resultado muy diferente. De acuerdo con Génesis capítulo 10, versículo 6, Cam tuvo 4 hijos. La maldición cayó específicamente sobre Canaán, que no fue antecesor de los pueblos africanos, sino de los pueblos que habitaron Canaán, la tierra prometida por Dios a Israel. La profecía, esa profecía al cual yo hago referencia, notamos que se cumplió íntegramente en los pueblos cananeos que fueron destruidos completamente a lo largo de la historia antiguo testamentaria. Entonces, como esos pueblos también entendemos que fueron destruidos, entonces estos pueblos o esta maldición nada tiene que ver con los pueblos que habitan también actualmente la región que antes fue conocida como Canaán. Entonces, hay que tomar muy en cuenta todo esto. Ahora, hay que mirar también cuáles son los instrumentos o las fuentes para la geografía bíblica. Eh, ya hemos hablado de que a lo largo de los últimos años se han encontrado vasijas con fragmentos de algún texto al norte de Palestina, en la región de Mesopotamia, más que todo, ¿no? De hecho, según la historia, en el año 1370 a.C., algunos príncipes de Canaán escribieron al faraón egipcio pidiendo ayuda para defender sus ciudades contra los Javirú. Esto se encuentra en las llamadas tablillas de Amarna. Estas cartas, a las cuales yo estoy haciendo referencia, cartas antiguas obviamente, tienen gran importancia para conocer la situación geográfica y política de Palestina en el período anterior a Moisés. Esto nos da cuenta que en el año 1290 al año 1224 a.C., el faraón Ramsés II mandó construir monumentos a lo largo del río Nilo, sobre todo en la ciudad de Luxor y Karnak. Y en estos monumentos, sobre todo en los mastaba, aparecen relaciones con la ciudad de Palestina. Entonces tenemos que los elementos necesarios para el estudio de la geografía aplicado a la Biblia, obviamente, son los siguientes. En primer lugar tenemos el mapa bíblico. En el mapa bíblico debemos tomar en cuenta una enumeración de ciudades, no en orden lógico o alfabético, sino más que todo en orden territorial. Los orígenes del mapa bíblico los podemos situar en el antiguo Egipto, ya que es en este imperio donde poseemos algunas relaciones de ciudades palestinenses escritas sobre fragmentos de cerámica, tablillas de arcilla y en muros de construcciones pues de tipo monumental. Pero aparte de los mapas bíblicos tenemos la siguiente herramienta: las tablillas de Amarna, que ya mencioné anteriormente. Estas son cerámicas de tipo ladrillo. Datan aproximadamente del año 1900 a.C. y se escribieron en cerámica ciertos nombres de ciudades cananeas en algunas vasijas que eran destinadas a ser rotas. Se escribía el mensaje que después de leer se rompía. Han llegado hasta nuestros días fragmentos encontrados incluso datados hacia el 1930,
al norte de la Palestina y la Mesopotamia. Otros elementos que han sido importantes para el establecimiento de la geografía bíblica han sido las ostracas. Las ostracas no son más que pedazos de cerámica, jarros, donde se escribía algún texto. Y aquí yo presento alguna foto, ¿verdad?, de ejemplos de esto. Hay muchos ejemplos encontrados de esto que se llama las ostracas, que son específicamente eso, o sea, trozos de cerámica, jarros, donde se escribía algún texto, que hace referencia, pues obviamente a personajes y a lugares. También están los muros y las estelas. En los muros, usualmente en los muros antiguos, se ponía algún dibujo o escrito, sobre todo en las entradas. Y las estelas, pues son tablillas de piedra o cerámica, donde se ponían escritos importantes que generalmente estaban relacionados, obviamente, con nombres de ciudades, con nombres de personajes relevantes. También están los textos de execración. Los textos de execración son pequeñas figuritas con escrituras. eh, Usualmente estos textos, por eso se les llama textos de execración, porque son textos de maldición por lo general. También están la lista de ciudades, ¿no? Y el Antiguo Testamento nos ofrece algunas de estas listas, las cuales nos presentan una auténtica geografía bíblica, puesto que expresan en los mismos términos categorías bíblicas. Eh, Como por ejemplo, puedo mencionar Génesis capítulo 10, Josué capítulo 13, versículo 21, segundo libro de Crónicas capítulo 11, versículos del 6 al 10, solo por mencionar algunos ejemplos. Luego están los mapas debidamente estructurados. ¿Ya? Eh, para esto, usualmente eh, se debe de acceder o deberíamos de tener acceso a atlas bíblicos, ¿no? Yo le invito, para si usted quiere profundizar un poquito más en esta disciplina de la geografía bíblica, que pueda acudir, ¿verdad?, a una librería, o tanto hoy hay, claro, hay librerías donde podemos comprar libros en físico, pero también hay ahora la facilidad del formato digital y podemos acceder a atlas bíblicos también en formato PDF, ¿no?, y otro tipo de formatos digitales. Ahora, es interesante porque todo esto proviene de la antigüedad. De hecho, estoy recordando el caso del mosaico de Madaba, que es datado del año 600 después de Cristo. Este mosaico, curiosamente, fue elaborado o pintado, por decirlo así, en el piso de una iglesia ortodoxa en la Transjordania. Este mapa se conserva aún, pero incompleto, ¿verdad? Porque obviamente cuando fue encontrado todavía había sido destruida una parte. Pero también existe algo que se llama la tábula petingueriana. Usted puede buscarlo ahí en su navegador, en su buscador. Este es un mapa mundial de ríos de comunicación reducido a una tira de 8 metros de largo por 33 centímetros de ancho, dividida en 12 secciones. El original de este mapa que yo estoy haciendo referencia podría ser del siglo III después de Cristo, mientras que la copia que ha llegado hasta nuestros días es del año 1225 después de Cristo, la cual se conserva en la Biblioteca Nacional de Viena.
A mediados del siglo XIX surge lo más importante en lo relacionado a mapas que tienen que ver con la tierra de Palestina, ¿verdad? A mediados del siglo XIX surgieron, por ejemplo, eh, personajes como Robinson, que fue un inglés de lo mejor en geografía bíblica. Este hombre, Robinson, durante un viaje que hizo a la Tierra Santa, él localizó e identificó eh, muchos lugares palestinenses que pues su éxito lo llevó a escribir una obra en 6 volúmenes eh, que se titula Fuentes de ciudades palestinenses. ¿Ya? Y, y este libro justamente es la base de la geografía bíblica actual. Este material data del año 1838. Otro señor llamado Wright, de apellido Wright, basado en las obras de Robinson, realizó una obra llamada Atlas Histórico de la Mesopotamia. Sus mapas elaborados indican con gran claridad los relieves y las fronteras. Por otro lado, en el año 1940, Avi Yonah realizó un mapa de la Palestina romana indicando las calzadas y nombres latinos de lugares a comienzos de la era cristiana. Posteriormente, otro señor llamado Abel, en su libro Geografía, obra de 2 volúmenes, por cierto, en el primero presenta algunos mapas sobre los wadi palestinenses, eh, que son barrancos secos que circundan el Mar Muerto. En el segundo volumen, cada lugar bíblico aparece según el orden alfabético, en que se indica la publicación de restos antiguos excavados y explorados en cada localidad moderna. Los mapas entonces han venido así a ser instrumentos para el estudio de la geografía bíblica. Sírvase tomar un tiempo de socializar todo lo que hemos visto. Eh, Espero que usted haya tomado notas y apuntes. Y pues para los que están llevando esta asignatura en línea conmigo, les invito para que puedan acceder al foro que ya les he enviado el enlace para que puedan ahí comenzar a socializar todo esto que ustedes ya escucharon. Espero que esto les haya dado una pequeña introducción, les haya servido como una pequeña introducción a la geografía bíblica. Todo esto y más también estaremos abordando en nuestra sesión sincrónica. Eh, por favor, tome notas y apuntes, porque todo esto, las preguntas que usted tenga, los comentarios, todo esto va a enriquecer nuestra socialización en la sesión sincrónica. Un abrazo y que Dios les bendiga a todos.